El tango era una danza africana. ¿Verdadero o falso? No, seguro sabés la respuesta, pero ¿cuánto sabés sobre los códigos de la milonga? Hoy vamos a jugar. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te traigo un desafío, un juego para que pongas a prueba tu conocimiento de cultura milonguera y para que te ilustres. Todos sabemos que cuando aprendemos cómo bailar tango, aprendemos mucho más que a bailar, lo cual significa no solo aprender pasos de tango, sino todo lo que implica, como por ejemplo esas normas de comportamiento que rigen en un salón de baile, sobre todo en los salones de baile de tango tradicional, y que solemos denominar como los códigos de la milonga. Y la verdad es que estos códigos fueron variando a través de la historia. Algo de eso te hablé en el video sobre cómo surgieron los códigos de la milonga. Pero debo decir que hace muchos años existieron algunas reglas curiosas que en esta época podrían parecer impensables y hasta risueñas. De hecho, en las milongas tradicionales de Buenos Aires, al menos hasta hoy, el baile se constituye por la presencia del varón y de la mujer, y suele rechazarse ver a dos personas del mismo género bailando juntos. Sea como fuere, te propongo aquí un juego para que te diviertas y a la vez conozcas una parte de la historia y los tiempos actuales. Y lo vamos a hacer jugando a verdadero o falso. Uf, menos mal, creí que íbamos a jugar a verdad consecuencia. Pero antes de avanzar, te cuento las reglas del juego. Paso a paso, te voy a formular distintas preguntas y te voy a dar 5 segundos para que las respondas. Esto quiere decir que tengas un papel y un lápiz a mano. Entonces, después de formularte la pregunta, antes de que te dé la respuesta, anotás un punto si respondiste bien. Si tu respuesta no fue correcta, no anotes nada, solo anotá un punto por cada respuesta correcta y al final veremos cómo te fue. Vamos a ver, de acuerdo con tu puntaje, en qué nivel estás o si ganaste la preciada Copa Tango Milonga. Así que quiero que juegues honestamente conmigo y luego de terminar me dejes en los comentarios, sin mentirme y sin mentirte, cuál fue tu puntaje final. Y de paso, si no lo hiciste ya, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. ¿Todo aclarado? ¡Empecemos ya! 1. Para entrar hoy a una milonga tradicional, los varones tienen que vestir con traje, saco y corbata y las mujeres con vestidos largos. ¿Verdadero o falso? Falso. Preferentemente, tanto varones como mujeres visten de elegante sport. 2. Desde 1920 hasta la actualidad, la invitación a bailar en una milonga tradicional sigue siendo a través del cabeceo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hasta hoy el cabeceo puede resultar de un movimiento sutil de la cabeza, guiñar un ojo o levantar las cejas. 3. A diferencia de otras épocas, hoy cualquier varón puede invitar a bailar a una mujer que está en pareja. ¿Verdadero o falso? Falso. El varón no debiera siquiera mirar a la mujer que está en pareja. 4. La mujer que acepta la invitación a bailar debe llegar primero a la pista
y permanecer en la esquina hasta que el varón vaya a su encuentro. ¿Verdadero o falso? Falso. La mujer debe esperar que el varón confirme la invitación por contacto visual y entrar a la pista una vez que el varón esté allí para recibirla. (5) En los años 40, el varón que bailaba con una mujer no invitaba a bailar durante el resto de la noche a la amiga con quien aquella compartía la mesa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El varón no invitaba a bailar a la amiga para que la que fuera invitada no sintiera que se despreció su baile. 6. El varón sentado con su mujer tiene derecho a invitar a otras mujeres, pero la mujer sentada con el varón no, para que no se dude de su reputación. ¿Verdadero o falso? Falso. El varón sentado con su mujer no debiera invitar a bailar a ninguna mujer, así como debe bailar solo con su mujer. 7. Entre los años 60 y 70 se prohibía el ingreso a las mujeres que iban a bailar con minifalda. ¿Verdadero o falso? Falso. Las mujeres podían ir a bailar en minifalda como con otros vestidos. 8. Quien desempeña el rol conductor jamás debe retroceder en la línea de baile aunque disponga del espacio para hacerlo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Aunque se dispusiera despacio, el milonguero siempre debe avanzar. 9. Si los miembros de la pareja entran juntos a la milonga, se van juntos de la milonga. ¿Verdadero o falso? Verdadero. En las milongas tradicionales está mal visto que un miembro de la pareja se vaya y el otro se quede a bailar con otras personas. 10. Durante los años 40, los varones tenían que asistir a la milonga obligatoriamente con pantalón y saco de vestir y camisa blanca. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Solo se permitía el ingreso a la milonga con camisa blanca. Si el milonguero asistía con camisa de color, se le negaba el ingreso. 11. En las milongas tradicionales, las mujeres no pueden asistir si llevan tatuajes o cabello teñido de colores exóticos. ¿Verdadero o falso? Falso. En las milongas no suele juzgarse la apariencia de las personas, sean mujeres o varones, sino su capacidad de baile y comportamiento en el salón. 12. Durante los años 40, el que se emborrachaba en la milonga penaba una semana en la cárcel y se le impedía el ingreso a las milongas durante un mes. ¿Verdadero o falso? Falso. En las milongas tradicionales de los años 40,
no había barra. Los hombres debían salir del salón para consumir y generalmente no consumían alcohol para que las mujeres no les sintieran el aliento. 13. Una vez aceptada la invitación a bailar, el varón debe ir hacia su elección por el perímetro de la pista, aunque esté vacía. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El milonguero siempre debe respetar la pista y avanzar por el borde, aunque la pista estuviera vacía. Cruzar la pista por el medio supone desconocer los códigos. 14. La mujer no debe hacer voleos altos en la pista, aunque se lo proponga el varón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Levantar los pies del piso y más aún elevarlos a la altura de las rodillas supone un peligro para el entorno. 15. A diferencia de quienes bailan por el perímetro de la pista, los que se ubican en el segundo carril pueden avanzar tanto como retroceder. ¿Verdadero o falso? Falso. Nunca el conductor debe retroceder en la pista, sino seguir la ronda. Sea en el carril que estuviere, siempre el milonguero intentará avanzar mientras la pista lo permita. ¿Y cómo te fue? ¿Anotaste tu puntaje y lo subiste a los comentarios? Si ya lo hiciste, gracias por jugar a este verdadero o falso sobre los códigos de la milonga. Y enseguida te cuento acerca de los puntajes. Pero antes, si no lo hiciste, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y acá están los resultados. Si obtuviste entre 1 y 6 puntos, esto quiere decir que antes de ir a una milonga tradicional, le prestes más atención tanto a los códigos como a la historia del tango. Si alcanzaste entre 7 y 11, vas por buen camino. Solo deberías estudiar algunos detalles que hacen a nuestra cultura y tradición milonguera. Y si tuviste un puntaje entre 12 y 15, ¡felicitaciones! Ya estás en condiciones de ir a una milonga tradicional, compartir tu conocimiento con otros para ayudarlos a entender mejor el mundo del tango y disfrutar a pleno del baile en la pista. Por este puntaje, aquí va la Copa Tango Milonga. Espero que este juego te haya servido para conocer un poco más sobre nuestra cultura, que al fin de cuentas significa conocernos un poco más a nosotros mismos. Que disfrutes este nuevo año. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.